Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Coloquio. Hoy con un tema que nos gusta, pues yo creo que a un gran volumen de personas en el mundo, y es todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI y con todo lo que es de conspiraciones. Raúl, bienvenido. ¿Qué tal, Mauro y oyentes? Nuevamente, como tú dices, bienvenidos a todos nuestros suscriptores y oyentes a este tema que hoy lo vamos a compartir, que llama mucho la atención, ¿verdad? Esto nos lo recomendó un suscriptor, ¿no? Sí, de Canadá. De Canadá. Saludémoslo. Edwin Uribe, allá en Canadá, cerca de Quebec. Edwin Alexander Uribe. Un saludo muy especial para Edwin. Nos dijo, este tema es muy interesante, muchachos. Sí. Y esa es la idea, Mauro, cuando tú lo dices también, que nos lo pueden manifestar. Puede ser en la caja de comentarios o en nuestro correo, que nos propongan temas. Mire, este man de Edwin es un man muy inquieto. Pues tengo la fortuna de conocer a Edwin y haber compartido mucho con él. Hace muchos años. Desde hace bastantes años. Y es un tipo bastante inquieto, le gusta mucho coloquiar. Y es una persona que le gusta pues como todo lo del espacio. Incluso estuvo un tiempo muy gomoso con un telescopio. Y con un equipo de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hizo un curso en la Universidad de Antioquia en un grupo de astronomía. Y bueno, al hombre le gustan todas esas cosas, toda esa carreta, y pues bueno, él es el que nos recomendó. Entonces, un saludo para Edwin y muchas gracias. Y bueno, como siempre, la invitación que les hago, que es que se pongan cómodos, que le den a me gusta de una vez, no olviden suscribirse y se sirvan una taza de café. Raúl, invítanos a cafecito. Bueno, Mauro. Yo te acerco. Dalo ahí. Mauro, entonces. Oiga, hermano, entonces esto es conocido como el proyecto Serpo. ¿Arrancamos o qué? Arranquemos, oiga, una carreta bien interesante. Ve, hombre. Yo honestamente le digo, yo no había escuchado eso. Claro, ahí yo había escuchado el área que es 51. El área 51, un incidente que hubo, como que se cayó una nave por allá en, ¿dónde fue? En Nuevo México. Pues todo este tipo de cosas relacionadas. Pero este asunto, este proyecto, no, sí había escuchado muchas cosas, pero este proyecto en específico. Bueno, entonces arranquemos como por el principio para que nuestros oyentes se puedan contextualizar. Nos ubicamos en el año 2005, que se filtran unas informaciones y unos testimonios de un supuesto programa, que vamos a llamar acá, y era un programa secreto del gobierno de Estados Unidos. Una persona con un seudónimo con el nombre Mauro, Víctor Martínez, utilizó ese seudónimo. Esta persona dio una información diciendo que había estado en este proyecto. Okay. Alguien le pasó información, él tenía una información pues de primera mano, lo filtra creo que en el año 2005. Pero Víctor estuvo en ese... Se dice que era funcionario de esta okay. entidad pues, y parte de este proyecto. Entonces resulta que se filtra esa información que dice que en 1965 se da este proyecto. Pero antes de llegar al 1965, vamos a ir a 1947, Mauro. Ajá. Ahora tú nos compartías que una nave se estrella en Nuevo México en Roswell. Ajá. ¿Te acuerdas? Roswell. Listo. Es conocido como el incidente de Roswell. De Roswell, bueno. Se estrella esa nave, y ¿cómo te parece que venían 7 tripulantes alienígenas? Los llamaremos aquí Evans, que quiere decir vida como extraterrestre, y también son conocidos como los grises. Sí. Entonces resulta que estos grises se estrellan, son 7, mueren 6 y uno queda con vida. Ok. El gobierno norteamericano, ese equipo especial, coge los cuerpos, los lleva a unas cámaras refrigerantes, y al que queda vivo pues empiezan a interactuar con él y dicen que este gris se comunica con ellos con un traductor que tiene, un equipo, un aparato o un artefacto pues que tiene, que le traduce el lenguaje
humano para él entenderlo y para que los humanos también lo entiendan a él. Entonces les habla que él viene de un planeta llamado como Serpo. ¿Sabes dónde queda? Está ubicado en el sistema solar de Zeta Reticuli. Pensé que normalmente uno escucha mucho es que a Centauri, algo así. Uh-huh. Pero bueno, entonces ¿es Zeta qué? Reticuli. Reticuli. Okay. Entonces, ¿cómo te parece que dice que viene de ese planeta? Él les da información y también de los equipos que tienen como una plataforma para poderse comunicar con Serpo. Bueno, a ver, contextualicemos. A ver. La nave espacial se estrella, sí, ¿cierto? Es conocido como el incidente de Roswell. De 1947 ya. Son 6 tripulantes, de los 6 tripulantes extraterrestres. Son 7, mueren 6 y cada uno vivo. Son 7, se mueren 6 y cada uno vivo, ¿sí o qué? Resulta que que quedó vivo, pues es llevado a las instalaciones da toda la información del ejército de los Estados Unidos, empiezan a interactuar con los militares de este país y finalmente se desplazan. En el momento del incidente ellos lograron recoger pues todos los escombros de la nave que cayó. Sí, los restos, todo. Y logran rescatar también un artefacto con el que ellos se comunicaban con la gente pues en este planeta, ¿no? Y entonces ahí empiezan también como a tratar de tener contacto con los que están en el planeta. Más o menos así es la cosa, ¿sí o qué? Y tienen contacto, entonces empiezan a preparar, cuando se comunican con los habitantes de Serpo, empiezan a hablar y a trabajar en un en un intercambio de enviar unos humanos, ¿sí? 12 personas, militares y también científicos, a Serpo. Y a su vez uno se quedan acá también. Pero tú tienes una información de que antes que hagan ese intercambio se encuentran con ellos, ¿no es cierto? Es que mire, la situación viene siendo la siguiente. Ajá. Más o menos lo que investigué, ¿cierto? Ellos logran ponerse en contacto. Que quedó vivo en el primer incidente, en el 47, logra ponerse en contacto con su gente allá del planeta. Resulta que vienen en misión de rescate, pero interactúan. Claro. Allí en esa interacción quedan con comunicación, entonces viene la iniciativa de que haya un intercambio para que se vayan unos de aquí para allá y que se queden unos de allá, aquí en la Tierra. Quedan en una fecha en específico, preparan un grupo de personas que son las que se van a ir para allí. Ajá. Cuando llegan al punto de encuentro, efectivamente sí llegan, se comunican, pero la respuesta es no, decidimos que no era el momento, postergar esto un tiempito y más adelante entonces les vamos a avisar cuándo sí vamos a hacer el intercambio. Después de eso pasan 2 años. Bueno, pasan 2 años, ellos se preparan, dicen que los preparan para que puedan entender cómo es la cultura de los habitantes del planeta Serpo. No, y también pues que era un viaje que duraba prácticamente 1 año. Sí, pero bueno, digámosle a los oyentes, empecemos como a dar claridad. Si es que, primero, son 12 personas, 10 hombres y 2 mujeres. Ajá. Hay militares y hay científicos, ¿no es cierto? Listo. Militares, científicos, van 2 médicos. Sí. Se demora 10 meses, ¿por qué? Estamos hablando que Serpo está a ¿cuánto de la Tierra? Se habla que está, según pues la información, está a 39 años luz de distancia. Casi 40 años luz de distancia. Casi 40 años Pero luz. Gracias a la tecnología de estos events, sí, al parecer ellos la pueden hacer en 10 meses. En 10 meses, o sea que ellos pudieron haber desarrollado la posibilidad de viajar probablemente 10 o 20 veces más rápido que lo de la ciudad de la luz. Pues que ahí dice que está a 38, 39 años luz. Años luz. Ajá. De Serpo. Bueno, entonces se demoran 10 meses. ¿Qué sucede? Bueno, se da ya la fecha del viaje después de que ellos dicen que no es el momento. Pero la fecha del viaje se da en 1965. Pero antes de esa fecha de ese viaje hay toda una preparación. Claro. Escogen pues a toda esta gente que tú dices que entre militares, científicos y médicos, incluso en el entrenamiento le enseñan a esa gente a hacer de todo. Incluso a los que no tenían un entrenamiento, por decir algo, en física cuántica, física teórica, también les dan
Los capacitan. Los capacitan, le dan un entrenamiento muy riguroso al respecto y también con la parte médica, en fin, de todo para que sea un grupo muy completo y pues que si uno falla, pues el otro pueda reemplazarlo. Bueno, entonces Mauro. Esta gente, Raúl, disculpa, esta gente recoge una cantidad de toneladas impresionantes de alimentos. Alimentos para el viaje. Alimentos y comida para el viaje, hablan de creo que como de 80 toneladas. Eso entre agua y en fin, víveres, una cantidad de cosas. Pero entonces, bueno, salen en 1965. Esas 12 personas, esos 10 hombres, esas 2 mujeres, arrancan el viaje 10 meses viajando, ¿verdad? Cuando llegan, ¿con qué se encuentran? Pero creo que sucedió algo durante el viaje. Sí, mire que... ¿Qué sucedió durante el viaje? Bueno, durante los 10 meses. Dentro de esos 10 meses, bueno, pasaron varias cosas. Una es que ellos... se pensaba que tal vez iban a estar de pronto como dormidos, acostados en alguna parte, o sea, como... La mayor parte del algo tiempo. criogenia, creo que es que se llama el asunto. Un estado como de animación suspendida. Es correcto. Pero no, ellos sí dormían normal como en descanso, como cualquier ser humano, pero sí podían levantarse y caminar. De hecho, ellos hablan de que primero estaban de a 4 personas en cada uno en una especie de sala. Y que que eso fue cuando iban a arrancar. Esa nave era de los extraterrestres, sí, claro, de los Evans. Sí, de los Evans, porque de hecho pues hasta la fecha no tenemos tecnología para hacer ese tipo de viajes, ¿cierto? Y que les sorprendió mucho porque tenían donde sentarse, pero que eran como unos banquitos, dicen ellos. Ellos esperaban una silla, pues, donde pudieran estar, pues, como con cinturones cómodos. De seguridad, cómodos. No, que aquí no lo necesitan, les digo, no, relájense, siéntense ahí en los banquitos. Entonces, eran de a 4 como por sala. Un lugar especial mientras hacían el despegue. Resulta que arranca pues el despegue, todo muy normal, ellos recorren la nave, dicen que es una nave enorme, pero resulta que ya casi llegando, faltando poco tiempo para llegar al planeta, ellos estaban dormidos, como que dormían, no sé, durante bastantes horas. Tenían un momento para dormir, donde dormían durante bastante tiempo, incluso ellos dicen que durante varios días. Que se despiertan y dentro de la tripulación que iba en calidad de intercambio, que eran 12, faltaba uno. Entonces uno de los tripulantes, que era como el comandante de esa tripulación que iba en calidad de intercambio, pregunta, venga, ¿dónde está nuestro amigo de la tripulación? Nuestro compañero, colega. Y que no le dicen que finalmente una de las Evans. O sea, los humanos le preguntan a los Evans, sí, ¿qué pasa con el compañero? Le preguntan a los Evans, entonces un compañero humano, entonces le preguntan ellos a una de las Evans que hacía parte de la tripulación de la tripulación de los extraterrestres, le pregunta, venga, ¿dónde está? Al parecer esta persona, que era como mujer o figura femenina de esta raza, era como más cálida, más cercana para hablar con ellos, y muy preocupada les dice que no sabía, que iba a preguntar, va y le pregunta a su capitán, y su capitán le dice, este man murió, ella va muy angustiada, es muy triste, dice este señor que narra la historia, que ella va como muy acongojada y muy triste, le dice, hombre, su compañero murió. ¿Pero por qué? ¿Cómo así que murió? Lo que dicen es que él murió de una enfermedad espacial, que es al parecer una enfermedad que da espacial debido a ese viaje tan prolongado, o las condiciones, qué sé yo, de la atmósfera, lo que sea, pero el tipo se muere. Entonces, antes de llegar al planeta, hay uno de la tripulación que muere, o sea que llegan en realidad no 12, sino 11. Bueno, entonces, Mauro, cuando llegan a Serpo, se encuentran con un planeta árido, con 2 soles, y con unas condiciones muy diferentes a la Tierra. Hablaban de que la temperatura era muy, muy alta. Elevada, claro. Creo que no había noche. Con esos 2 soles no había noche. Siempre había luz. Según la narrativa, no había noche, que la temperatura rondaba los 40 grados. 40 grados o más, que el calor era pues una cosa terrible. Entonces, ya lo hemos dicho, pero se dice que la población alienígena que habitaba aquel planeta Serpo eran conocidos como los Evans. ¿No es cierto? Que era vida biológica o extraterrestre, algo así, o también conocidos como los grises. Entonces, al parecer, estos Evans vivían en comunidades organizadas. Creo que tenían como muchas cosas todo en común,
una tecnología muy avanzada y un estilo de vida colectivo. Vivían también como en pequeñas aldeas, pues que eran como satélites de una ciudad principal. Y es muy interesante lo que decía acerca del colectivismo, porque es que, según lo que narra la historia, esta gente no tenía como ese sentimiento de individualidad. No, es que sabes que, Mauro, el individualismo prácticamente no existía en ese planeta. De hecho era algo como muy monótono, según lo dicen ellos. Y también tenían su alimentación, también comían. Ellos dicen también se alimentaban. Que les dieron a probar la comida de ellos y que cuando la ingerían, que sabía como a papel. A papel. Sí, que sabía como si estuvieran comiendo de una hoja de papel. O sea, una comida muy insípida. Sí, muy sosa. No tenían como muy buena sazón, no sabían. Una comida insulsa. Es sin correcto, sabor. Sí. Y bueno, la tecnología también, como que una tecnología muy avanzada. Pero esa, venga, qué pena que lo interrumpe, pero es curioso porque tecnología muy avanzada, pero las viviendas eran como más bien como en tipo de concreto, todas como uniformadas, digámoslo, muy minimalistas y muy sencillas, pero me llama la atención es la manera como ellos los iban destinando para ciertas actividades, y eran como predestinados o preparados. Sí, preparados y sí, para... de alguna manera predestinados también. Mira, lo que vos decís de las viviendas me llama mucho la atención en la historia que se narra de esta historia como tal. Y es que las casas eran hechas como en una especie de material como concreto, pero no era concreto. Pero parecido, pues similar. Parecido, que era como una especie de plástico, pero que parecía concreto. Y que eran como, ¿cómo es que se llama eso de los esquimales? Un iglú. Que eran como muy parecidos a unos iglú. Pero gris también pero también pues como gris, y que entonces tú ingresabas y que no había ventanas. Ingresabas y inmediatamente cuando ingresabas habían como una especie de escaleras que los llevaban a una habitación subterránea, que ellos preguntaron que por qué, y entonces que era debido pues a las altas temperaturas. Entonces ya debajo de tierra pues la temperatura es más fresca. Bueno, allá había vida aparte de los Evens o grises. Allá en otras criaturas. Sí, allá había también una fauna, pero es que es que lo interesante pues, porque vos me picaste la lengua con respecto a la predestinación de la gente. Bueno, sí, estamos en ese tema. Resulta que pues obviamente como en cualquier raza biológica, pues hay infantes, ¿cierto? Niños. Resulta que los niños cuando llegan a determinada edad, esos niños los llevaban como una especie de guardería. Disculpa, Mauro, no hablaríamos de niños, sino de estos alienígenas en sus primeras etapas. Los infantes de esa raza. Sus primeras etapas de desarrollo. Que ellos los mantenían allí como una especie de guardería laboratorio. En unos recipientes como de vidrio, haga de cuenta lo que vos ves en las películas. Yo me imagino algo así, sí, ¿cierto? Claro. Y que ellos a través pues del monitoreo que hacían por medio de la tecnología. ¿Y el ADN y todo eso qué es? Bueno, si se puede hablar de ADN pues de estos grises. Según el término que ellos tengan, pero los científicos que llevan a cabo pues esa investigación de los infantes de la raza Even se daban cuenta de las características para las que a lo que podían llegar a ser. Era idóneo cada uno de estos niños o de estos infantes pues de esta raza de los grises o los Even. Entonces cuando estos pelados ya o estos grises o estos Even llegaban a la edad pues que correspondía adulta, a la edad adulta, entonces decían, bueno, usted se va a dedicar hermano a esto, fulano a esto y perana a esto, porque ya sabían a qué se iban a dedicar, y ese es su destino. Para eso nacieron y ahí es donde van a estar ubicados. Entonces ahí sí podemos hablar de predestinación. Sí, porque incluso ellos, los que hablan acerca de la expedición, pues de los que estuvieron allá, dicen que era algo muy monótono porque dicen que ellos hacían muchas cosas durante todo su jornada laboral. Sí, no podemos hablar de día y de noche. No podemos hablar de día y noche porque allá no había noche, ¿cierto? Sobre ese lapso de tiempo, pues. Sobre ese lapso de tiempo, entonces que habían una especie de torres. Y esas torres en su punta tenían como una especie de espejos. Sí. Esos espejos eran alimentados por el sol y después de que se alimentaban por el sol, baja como una especie de energía a la base de la torre, sí, donde habían unas plaquetas con unos símbolos. Esos símbolos se llenaban, según pues el relato, sí. El relato, y cuando esos símbolos se llenaban,
sonaba como una especie de alarma y ellos ya dejaban de hacer lo que estaban haciendo y se ponían a hacer otra cosa. Hasta que ya terminaban sus 8 horas de trabajo, o las horas que o fueran. las horas que fueran, y entonces ya se dedicaban a descansar o iban a comer. O sea, uno dice las horas que sean, pero porque es la medida que tenemos nosotros Sí, del tiempo, pero el pero tiempo allá es diferente. de hecho tenían como que un lugar, como decir la cafetería o el comedor, ellos hablan de eso, donde se reunían todos y allí se sentaban a comer. De hecho dicen ellos que nosotros aquí en la Tierra sí los vemos porque sí tienen una figura humanoide, pero sí son raros, pues, ¿cierto? Son humanoides. Son raros por la piel, la forma de los ojos y todo, claro. ¿cierto? Que, nosotros los vemos aquí en nuestro ambiente, en nuestra Tierra, y pues los vemos raros. Son como monstruos, los vemos raros. Son diferentes a nosotros, Son diferentes. obviamente. Ellos, esta tripulación dice que ellos sentían lo mismo, que todos los veían. Entonces que el capitán les decía, es que aquí los monstruos somos nosotros, o los raros, aquí somos nosotros. Y también descubrió algo muy particular. Ellos hicieron ese intercambio con los Even, Sí. pero ahorita que es que los Even como que les gustaba andar haciendo intercambio con otras razas y culturas de la galaxia, porque se encontraron con seres de otros planetas cercanos que también habían hecho lo mismo, que estaban por allá paseando y hacían esos intercambios y haciendo su investigación como tal. Todo eso pasó. Y lo que tú dices de la jungla, sí, también. Bueno, sí, pero entonces, ahí muere otro, bueno, un tripulante nos contabas, uno de los 12 muere en el viaje. Sí. Llegan 11. De hecho, del que muere en el viaje hay un problema el berraco. ¿Por qué? Porque resulta que cuando en el viaje ellos le preguntan que dónde está su amigo, finalmente dicen el hombre murió de una enfermedad espacial. Y ellos insisten. ¿Y el cuerpo? Ellos insisten dónde está, entonces dicen el cuerpo está ahí. Muestran como una especie de un cubículo cerrado. Ellos quieren abrir eso y no abran eso, no es bueno que lo abran, no lo dejan abrir. Aterriza la nave, pues todo lo que contamos, se llevan el cajón con el amigo pues ahí conservado, y ellos empiezan el conflicto pidiendo el cuerpo del amigo, la que sería como una mujer. La gris, pues, que parece una hembra. Ella es como la que más hace empatía con ellos y trata pues y mediar de colaborar, hasta que llega donde lo que sería allí un médico o científico. Dicen que un tipo con unas características diferentes, porque era más grande, era el mismo Even, pero era más grande, más fornido, y también con una comunicación más arrogante, que finalmente cede y que ellos no maquillan nada, es lo que dicen los que narran el asunto del proyecto Serpo, que esta gente allá no maquilla nada, que son muy directos, y es que este señor les dice, no, pues es que de su amigo no queda nada, pues nosotros como no desperdiciamos nada, utilizamos todo el cuerpo de él, lo utilizamos para hacer experimentos, y uno de los experimentos que hacemos es que clonamos el tejido y las células de sus amigos, clonamos y mezclamos esto con otras células de otras especies. Entonces su amigo, véalo allá, o sea, ese bicho raro que está viendo allá extraño es el resultado de la clonación de las células del cuerpo de su amigo con las células de otro organismo. De otro organismo, que por cierto es muy particular, porque ellos hacen la diferencia en los planetas de que en ese planeta donde llegan hay animales, pero también a los que serían como humanos, en este caso vida inteligente, les llaman seres, los diferencian como animales y seres. El que es el ser es como la raza dominante de ese planeta. Pero bueno, Mauro, avanzando, ya estando ahí en Serpo, esos 11 que llegan, porque ya nos cuentas pues qué pasó con este que muere durante el viaje, fallece otro. Sí, hay uno que muere en un accidente. ¿Qué accidente? Y eso es lo que me parece muy charro a mí, porque mira, recuerda que ellos van en intercambio y una de las cosas que ellos pueden hacer es ir a investigar ese planeta, a mirar la biología de ese planeta, a explorar cómo es la jungla, sus materiales, en fin, toda la composición. Todo es algo nuevo. Entonces, dentro de toda esa dinámica, pues a unos exploradores humanos que de la tripulación les permiten ir con un guía. Entonces, un día se van para un lado, otro día se van para otro lado. Incluso dicen que los paisajes son paisajes muy áridos, muy desérticos. Hay un momento donde uno de ellos lleva un diario y dice, de hecho hablan como de 24,000 cassettes
que hay para la época, que hay para la época, que se trajeron de toda la investigación. Ellos dicen que en ese diario aparece una salida de estos manes a explorar. Dice el man que es la primera vez que se encuentra como un organismo diferente pues a un o sea, como lo que llamaríamos un animal de allá. Una especie de bestia espacial, ¿o qué? Pero se encuentra como una especie, es como de armadillo, dicen que es como una especie de armadillo. Grande. No, pues normal, pequeño, pero agresivo, y los Seven tienen como una especie de arma que lanza un sonido que repele estos animales. Un ultrasonido tal vez. Y no permite pues que lo ataquen, pero resulta que uno de estos manes sí muere en un incidente con un animal que según la narrativa es como un buey. Y vos me estás contando todo eso y yo estoy pensando aquí en John Carter. Sí. ¿Te acuerdas? Igual las condiciones del planeta es árido, esas criaturas, en fin, como John Carter. Eso es lo interesante cuando nos están contando una historia que entonces inmediatamente nos ponemos a imaginar, ¿cierto? Se nos vuela la mente. Sí, pero entonces, Maurenga, sigamos pues porque es muy interesante y yo igual estoy disfrutando del relato tuyo. De esos dos, entonces muere uno en el camino, muere el otro con ese accidente con esta bestia. Y, Mauro, pasan 13 años. Acuérdate que, sí, dime. Hay uno que muere de pulmonía. Bueno. O sea, se mueren 3. Sí, eso también yo investigué, que muere de pulmonía. Pero, esperen, mueran 3, pero resulta que se van en 1965, todo lo que dura el viaje, se quedan 13 años y regresan en 1978 a la Tierra 8 tripulantes de los dos. Ajá. Creo que 1 o 2 quisieron quedarse. Pero sí, según pues lo que ¿Vos qué sabes? Lo que leí, porque pues lamentablemente no pude estar allá en el momento de la llegada de ellos, pero nada. Pero según lo que escuché y investigué, hombre, se devuelven, se fueron 12, se mueren 3, se devuelven 9. O sea, y los 9 se devolvieron. Recuerda que iban 12. ¿Cierto? Pero hubo unos que quisieron quedarse en el planeta. Pero efectivamente sí se devuelven los 9. Se devuelven los 9, los van a recibir, pero hay 2 que quedan en la nave. Para regresar a Serpo. Hay 2 que no se bajan, hay 2 que dicen, no, nosotros nos devolvemos. Nosotros vamos a quedar viviendo allá en el planeta, les gustó. Pues. Bueno, Mauro, venga, volvamos de Serpo, ya estamos en la Tierra. Pongamos los pies en la Tierra. Ajá. Entonces llegan en el 78, esos se devuelven. Los que quedan acá, ¿cómo le parece, pues, Mauro? Que ustedes saben esto, pero bueno, le decimos a nuestros oyentes. Pero hoy he hablado mucho, echa el carretazo de ahí para adelante vos. Los que llegaron acá a la Tierra fueron mantenidos en secreto y muchos de ellos habrían fallecido por problemas de salud debido a, ¿sabes a qué? A la exposición a la prolongada radiación del ambiente de este planeta Serpo, muy diferente a la radiación de la Tierra. Es que estos manes estaban expuestos a la radiación de 2 soles. 2 soles. Empieza por ahí. pero sin embargo hubo 2 que quisieron devolverse. ¿Qué les gustaría? ¿Quién sabe qué les pasó? Quedaron bañados. O de pronto, con la tecnología que dicen que tenían tan avanzada, probablemente los curaron o... En fin, ¿quién sabe qué pasó? Bueno, Mauro, entonces yo quisiera que miráramos algo, porque es que ese relato estuvo fantástico, es muy interesante, pero... Pues es que esa es la palabra, ese relatico es como que muy fantástico. Muy fantástico, pero venga, ya con los pies en la tierra también miramos algo, y es vea lo que escuché hace poco. En estos momentos, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? Trump. El señor Naranja. Trump, bueno. Ajá. ¿Sabe qué? Escuché una noticia que él estaba considerando con todos estos organismos de inteligencia todavía no desclasificar cierta información que hay de ovnis. Ellos están desclasificando. Es que es más, vea, me impresionó. Puede parecer muy fantástico su relato, pero ¿hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto puede ser cierto? Sí. ¿Sabes qué escuché que dijeron estos organismos que han estudiado los ovnis y que ya han comprobado que han tenido encuentros con objetos voladores no identificados? Ellos hablan de unos especies de humanoides grises o extraterrestres que viven debajo del mar. Yo no sé si usted se acuerda, hace más de un año hablamos de los humanoides de Zarzal. Sí. Unos seres humanoides que empezaron a salir aquí en una población del Valle del Cauca, un departamento acá de Colombia, y fueron llamados los humanoides de Zarzal, y ellos eran extraterrestres, pero que estaban viviendo bajo la tierra. Y que llevaban mucho tiempo. Hablan de miles de años. Sí, pero resulta que allá en México nos están viendo en estos momentos. Saludos para México. Para nuestros suscriptores y amigos mexicanos.
en ciertas regiones costeras han visto muchos objetos que salen del mar y que ingresan también. Y ya, como te digo, en Estados Unidos, estos organismos que trabajan con la NASA, que trabajan con investigaciones de este tipo de ovnis, de extraterrestres, dicen que hay vida extraterrestre bajo el agua. Mire, ¿Habías escuchado eso? Sí, pero es que Raúl, mira, nosotros hablamos, pues yo ahorita acabo de decir que el relato, pues a mí personalmente me parece un relato muy fantástico, ¿sí o no? Oye, pues no quiere decir que no sea verdad, ¿o qué? Que no sea verdad, o que a través de la historia nosotros no hayamos escuchado de una cantidad de encuentros. Es que cuando nos vamos, Raúl, a la travesía del señor Cristóbal Colón desde Europa hasta para acá, para las Américas, pues este man en la bitácora habla de que se le aparecía una luz extraña que usted pone a analizar y era un ovni, era un objeto volador no identificado. Él habla de una luz extraña que rodeaba su embarcación y que daba vueltas es que eran varias embarcaciones que venían. Pero bueno, Maura, yo tengo como un interrogante y que quiero que lo compartirlo con vos y también con los oyentes, y es lo siguiente: ¿qué es más fantasioso? Todo el rato que tú nos dices, todos estos seres que pueden haber venido, yo estoy viendo desde los años 80 películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, Señales, una cantidad de cosas. ¿Qué es más fantasioso? Pretender que la Tierra es una partícula de polvo en el universo y que el universo está en expansión y que hay no sé cuántas galaxias. ¿Qué es más fantasioso? ¿Pretender que nosotros somos los únicos en un universo tan enorme? ¿O que hay vida en otros planetas? ¿Usted qué cree que es más fantasioso? No, pues la verdad. Pues que la palabra no sería fantasioso. Yo creo que el pensar que somos los únicos en el universo ya sería algo muy arrogante. O fantasioso. Porque entre tantas galaxias, sí, Mauro. Porque recuerda que hablábamos, empezando el episodio, hablábamos de Edwin, que es quien recomienda este tema. Y viejo, cuando vos tuviste la oportunidad de ver a través del telescopio que él colocaba aquí en una terraza, y con tu amigo Giovanni, que también se consiguió un telescopio, y era muy chévere ver los planetas, uno ve todo eso. No, y las estrellas fugaces, que acordate. Y todo lo que logra ver uno en el espacio, la inmensidad. Pues es imposible que estemos solos. Entonces ¿qué es lo que pasa? Que, mire, lo que pasa es que todavía no hemos visto por el noticiero principal de que llegó una nave espacial de tal planeta. Entonces, en este momento, pues esto cualquiera diría que es mentira o que es fantasioso, pero es algo perfectamente posible. Pues que, venga. Es algo perfectamente posible. Incluso, si vos me decís a mí que es más fantasioso, pretender que somos los únicos en todo el universo. O creer todo lo que nos dice determinada religión, con todas las características de esa religión y de su dios o sus dioses, o pensar que vino una raza de otro planeta avanzada cuando vemos que hay diversos sistemas solares que pueden tener vida igual o diferente a la nuestra. Entonces, Mauro, como suele suceder con este tipo de historias, la veracidad de este proyecto SERPA ha sido ampliamente cuestionada. O sea, hay gente escéptica que asegura que esto se trata de una farsa, ¿no es cierto? Lo que decíamos ahora, como algo muy ficticio, ¿no es cierto? Nacida supuestamente en foros de internet. Pero hay gente que sí cree realmente que esto pudo haber sido. Te voy a decir por qué. Se están desclasificando información de encuentros, ya con objetos voladores no identificados, con ciertos seres humanoides. Uno de estos mismos astronautas norteamericanos dice, ¿te acuerdas? Que él vio unas luces que rodearon ese transbordador espacial por mucho tiempo y los acompañaron. O sea, esto ya no es un secreto, pero entonces vea la conclusión mía para ir cerrando. Yo vengo hablando y creo que va a ser un tema de podcast, el primado negativo. ¿Usted cuántas películas y los oyentes han visto de extraterrestres en su vida? Desde niños y todavía siguen. Entonces nos muestran, por ejemplo, el Día de la Independencia. Hay otra también donde nos muestran que llegan los extraterrestres que son pequeñitos, como con unos cerebros enormes, en una especie como de peceras, y que matan al presidente, y que con un rayo eliminan a la gente, y ahí empieza una guerra y todo eso. Encuentros cercanos del tercer tipo, Cocoon. ¿Te acuerdas de Cocoon? Y mucha literatura también. Sí, pero mira las películas de Cocoon donde unos huevos, Cocoon que huevo, o capullo, perdón, los introducen en una piscina y las personas que bañan en esa piscina, que son adultos mayores, se recuperan de los dolores y vuelven como a rejuvenecer. Entonces, nos están mostrando esa manera de ¿qué? De ficción. O nos lo podemos mostrar a manera de ¿qué? De comedia. ¿Para qué?
para que usted siempre esté diciendo, eso de los extraterrestres es puro cuento, es ficción, no existen, lo otro, pero nos lo están mostrando. Y yo sé que Estados Unidos, en esa información que está desclasificando, hay mucha información acerca de contacto con seres extraterrestres. Mire, finalizando ya también, pero para agregar a lo que tú dices y referente a lo del primado negativo, también otro datico interesante, que pues ya esto mucha gente lo sabe, pero al que no lo sepa, tiene Estados Unidos presupuesto de defensa destinado para la investigación del fenómeno OVNI. Sí, es que ya es real. ¿Lo tiene? Eso es real. Entonces, o sea, antes lo negaban, decían que eso era mentira y todo el que hablara de esto pues era un loco. A la gente antes de nosotros que le tocó duro, mucha gente más bien quedaba callada porque ahora se ha abierto un poco más. Sí, se ha abierto tema, más, ¿cierto? pues al punto de que Estados Unidos tiene presupuesto para la investigación del fenómeno OVNI, lo tiene. Mauro, eso ya lo dijeron y lo tiene. Incluso hubo una persona hace poco, creo que el año pasado, que salió a hablar acerca del tema en pleno Senado de los Estados Unidos. Claro, entonces, ya no es algo que ya es. Pero nos lo siguen también mostrando como entre ficción. Pero nos están preparando. Sí. Nos están preparando. Pero yo no sé si tú, ya concluyendo, como les decíamos ahora a nuestros oyentes, no sé si has visto las imágenes de unos platillos voladores en la Alemania nazi, Segunda Guerra Mundial, que ellos lo están desarrollando. ¿De dónde era esa tecnología? ¿De dónde llega esa tecnología? Mire, uno de los científicos de esa Alemania nazi que negoció con los Estados Unidos, porque ellos agarraron todos esos cerebritos fuertes, pesados de esa Alemania y negociaron con ellos. Vénganse para acá a trabajar con otro y pues les perdonamos todas las embarradas que ustedes hayan hecho. ¿Todos los crímenes de guerra o qué? Todos los crímenes de guerra, y uno de estos señores alemán fue el que con su conocimiento permitió que la carrera espacial norteamericana lograra tener éxito. O sea, si no es por este señor alemán, no hubiesen logrado poner un transbordador. Bueno, por eso y por varios, porque acuérdate que fueron varios científicos. Escuchaba yo en algún momento que le preguntaba a una persona, no sé si era también científico o reportero, le preguntaba a este señor, le decía, venga, ¿cómo lograron esto, señor? ¿Ustedes cómo se inventaron esta tecnología? Y el tipo, ¿quiere saber cómo lo logramos? ¿Dónde sacamos la tecnología? Mire para arriba, ¿qué? Mauro, de allá arriba no la dieron. Yo voy concluyendo. Acá en Latinoamérica, acá en Colombia, yo creo que también en Latinoamérica hay un dicho que dice, yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Entonces, que vuelan, vuelan. Sí. Entonces yo podría decir que no creemos en extraterrestres, pero que los hay, los hay. Pues bueno, esa sería tu conclusión. ¿Qué opinas? Yo, sin embargo, para finalizar ya el episodio diría, hombre, yo sí creo. Yo no digo que no creo. Yo sí creo que sí hay vida extraterrestre y sí creo, tengo la certeza, no porque los haya visto, haya dialogado con ellos, pero sí tengo la certeza de que sí hay vida extraterrestre y de que nos vienen acompañando no hace 1 ni 2 años, sino hace miles de años. Oye, ¿sabes qué? Llegó una señal ya hace años de no sé qué planeta, desde muy lejos, llegó una señal de radio. La señal guau. Sí, señor guau. Como la telefonía. La señal guau. Mauro, entonces que no escriban, ¿ok? La señor guau, que nos escriban y ya finalizando este pedacito, Raúl. Proyecto Serpo. ¿Habías oído hablar de la teoría del bosque oscuro? No. Fue bien interesante, rápidamente, para todos ustedes. Y finalizamos. Dicen que lo que pasa es que esto allá afuera es como un bosque oscuro. Y que sí hay una cantidad de seres inteligentes allá afuera, pero lo que te dicen es, imagínate un bosque. Un bosque donde hay conejos y hay mucha fauna. Hay fauna, pollitos y animales herbívoros silvestres, ¿cierto? Esos animales no andan por ahí brincando y haciendo bulla, porque igual que están ellos, también hay una cantidad de lobos y coyotes que podrían depredadores, claro. Depredador. Entonces la teoría del bosque oscuro es que están calladitos porque ellos no saben si les va a salir un lobo o un oso. Ajá. Y muchos científicos fuertes, entre ellos el científico que murió hace poco, Stephen Hawking, ajá, decía que una de las peores embarradas que cometíamos nosotros aquí la tratar de comunicarnos con los extraterrestres. Él dice que pueden ser hostiles, ¿no? Porque no sabemos quién nos va a contestar. No, pero él dice que pueden ser hostiles. Sí, pueden ser hostiles. Bueno, Mauro. Bueno, amigos, Mauro, llegamos entonces al final de este episodio.
tema súper interesante. Nuevamente lo dije gracias a Edwin. Es un tema que encarreta a mucha gente. A mí personalmente me apasiona mucho. No olviden suscribirte, no olviden darle a me gusta y no olviden comentarnos. Y bueno, estamos muy pendientes en nuestro correo electrónico que es kfdecoloquio@gmail.com y también en los comentarios de YouTube de lo que piensan acerca del episodio. Nos escuchamos y nos vemos entonces en el próximo episodio. Namaste. Hasta pronto.